Querida y amada iglesia Querel, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues ya estamos aquí listos para poder llevar nuestro estudio acostumbrado de los miércoles, ¿verdad? Y hoy, bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto que habíamos iniciado ya desde algunas semanas respecto a estos falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corinto. Hemos dicho en otras ocasiones que de repente se habían inmiscuido entre la misma población de la iglesia, pues gente que traía unas enseñanzas heréticas y que estaban tomando mucha autoridad respecto a las personas e inclusive estaban diseminando algunas ideas propias y ellos mismos se hacían llamar pues apóstoles, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, a partir de este momento, cuando se entera de esta situación, para el capítulo número 11, pues él está tratando de mostrar que pues estos hombres eran falsos. Sin embargo, bueno, pues ya a partir del verso, ya desde los primeros versos de lo que es el capítulo número 11, bueno, él empieza a tratar de defender su posición. Por ello es que el título de nuestro estudio el día de hoy es defendiendo su autoridad o defendiendo la autoridad del Señor dada precisamente al apóstol Pablo, y es precisamente en 2 de Corintios en el capítulo 11 versos 5 y 6. Voy a permitirme leer, ¿verdad?, desde el verso número 4 para darle sentido y para que estos tres versos, bueno, nos queden muy claros. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Bueno, aquí el apóstol Pablo, pues cuando se entera de estas personas que habían llegado a inmiscuirse, ¿verdad?, como líderes o trataban de ser líderes dentro de la misma iglesia, pues él no podía quedarse callado y mucho menos de brazos cruzados, ¿verdad?, sabiendo que pues estos mismos lo estaban atacando. Así que primero, pues ellos habían llegado como intrusos a tratar de posesionarse como líderes dentro de la misma iglesia. ¿Cuál? La de los corintios. Segundo, estaban tomando ventaja de los fieles corintios que en su momento, bueno, pues podían escuchar a un predicador, a otro, pero una persona que traía estas doctrinas heréticas, bueno, pues los estaba también convenciendo a ellos. Entonces, en algún sentido, estos hombres estaban menospreciando también el ministerio del mismo apóstol Pablo y sobre todo, pues todo lo que el Señor le había otorgado a Pablo como responsabilidad de estos creyentes de Corinto. Entonces, el apóstol Pablo a partir de este momento, bueno, va a seguir dando argumentos sólidos, argumentos contundentes. ¿Para qué? Para defender su posición de autoridad como apóstol de Jesucristo y también para defender su conocimiento de la verdad, puesto que estos hombres que habían llegado pues eran unos impostores y solamente injuriaban, trataban de confundir a la grey, ¿verdad? Esto ya lo hemos dicho en otros estudios. Pero vemos que en el verso número 5 vuelve a enfatizar el apóstol Pablo respecto a estos hombres y dice: y pienso, ¿verdad?, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo como que estuviera diciendo aquí, y este es un primer punto que vamos a exponer, nada más vamos a exponer dos puntos, ¿verdad? El primero es a partir de este verso, él dice: bueno, no me subestimen ante estos impostores, ¿verdad? Y pues el apóstol Pablo se está comparando con aquellos falsos maestros, llamándoles sarcásticamente grandes apóstoles, ¿no? Como si fueran todos unas eminentes personas. Y los vuelve a mencionar en el capítulo 12, verso número 11. Si le dan vuelta a ustedes a la hoja en el capítulo 12, ¿verdad?, verso 11, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello.
O sea, ustedes me han obligado a que yo pueda enaltecer y exaltar los motivos por los cuales yo he llegado a ustedes para revelarles la verdad del Señor. Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Los vuelve a mencionar de forma sarcástica y luego dice, aunque nada soy. O sea, él mismo reconoce en su propia humanidad que no es nada delante del Señor y que solamente es un instrumento para él para llevar las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que él les está diciendo, no soy inferior a ninguno de estos que han llegado hacia ustedes, ¿verdad? Y es enfático en esto. Y esto indica que los mismos corintios ya de forma implícita debían de haber ya evaluado que estos intrusos que habían llegado, ¿sí?, súbitamente, pues eran unos impostores, así que ellos necesitarían en su momento pues defender y reconocer también al apóstol Pablo como apóstol y como maestro de ellos mismos, ya que si había alguien a quien debían de reconocer como aquel que los ama y se ha preocupado por ellos en cuanto a la doctrina, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su madurez espiritual, en cuanto a su cuidado pastoral, pues era el mismo apóstol Pablo. Así que lo menos que podían hacer era reconocer a Pablo y desechar a estos hombres. Ahora, ¿quiénes son estos presuntos grandes apóstoles de los cuales habla el apóstol Pablo? Desde luego, ¿verdad?, que no está hablando de los 12 discípulos de Jesús, aquellos que fueron llamados durante su ministerio en esos 3 años, ni del grupo, aquel que lo siguió desde el tiempo de su bautismo hasta su ascensión a los cielos, ¿verdad? Si gustan ustedes, vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 1, verso 22, Hechos 1, verso 22, y esto habla precisamente de cuando Judas había traicionado al Señor. Bueno, pues los mismos apóstoles buscaron levantar, ¿verdad?, a otro como parte de los mismos apóstoles, y era el caso de Matías. Y dice en el verso 1:21 de Hechos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido allá arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces vemos que pudiéramos pensar que, pues estos que llegaron a Corinto eran uno de estos. Pues no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede decir que el apóstol Pablo está hablando de un grupo de oponentes que predicaban a un Jesús diferente, como dice el verso 4, porque ahí de 2 Corintios en el capítulo 11 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, el que habéis recibido otro evangelio, el que habéis aceptado, pues bien lo toleráis. O sea, les está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Caray, pues ustedes dudan de muchas cosas y ahora resulta que porque llegan algunos otros desconocidos, les van a creer más de todo lo que nosotros hemos trabajado con ustedes. Entonces, vemos que el apóstol Pablo aquí está hablando de un grupo de oponentes que él sarcásticamente les dice superapóstoles o grandes apóstoles, ¿verdad? Tan solo como que el apóstol Pablo había recibido noticias de parte de estos, de los corintios, diciendo, no, es que acaban de llegar algunas personas que predican de Jesucristo y son muy elocuentes. Entonces lo único que hace el apóstol Pablo dice, bueno, pues ¿saben qué? Pues les voy a mandar una carta para que ustedes sepan exactamente quiénes son estos. Y si verdaderamente predican a Jesucristo, pues lo deben de hacer y no precisamente como lo están haciendo en el verso 4, como estamos mencionando y como él mismo lo plasma a través de su propia escritura, ¿verdad? Ahora, tampoco se trata de estos superapóstoles, ¿verdad?, de los 3 pilares de la iglesia, en este caso que fue Pedro, Santiago y de Juan, con quienes habló personalmente respecto a la división de trabajo, ¿verdad?, en el campo misionero. Vean ustedes cómo es que lo menciona
el apóstol Pablo en el capítulo número 2, versos 8 y 9. Y al momento de leer lo que vamos a leer, podemos entender que si alguien estaba certificado por los apóstoles de Jerusalén como un genuino y auténtico apóstol, era el apóstol Pablo. Y esto narrado aquí en esta epístola a los Gálatas muestra que los apóstoles de Jerusalén como que le dieron esa licencia al apóstol Pablo para poder predicar el evangelio. Y dice así: pues el que actuó en Pedro, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí podemos ver algo muy claro. Si algunos estaban certificados para poder hablar de la persona de Jesucristo en otras latitudes, era precisamente el apóstol Pablo con todos sus colaboradores, ¿verdad? Entonces podemos ver que pues ellos estaban certeros en cuanto al conocimiento del Señor. Lástima, ¿verdad? Que a veces pues habrá personas, inclusive el día de hoy, ¿verdad? Que hay tantas personas que hablan de Jesús, pero pues son charlatanes, se hacen llamar inclusive apóstoles, ¿verdad? Sin tener precisamente una certificación. Y ahorita vamos a ver que apóstoles en nuestra era, pues prácticamente ya no lo hay. Estos solamente fueron de los que Jesucristo llamó personalmente y única, exclusivamente a estos 12 y al apóstol Pablo. Entonces debemos aclarar que el apóstol Pablo pues solo mencionó, mi Señor y Salvador Jesucristo solo nombró a 12 apóstoles, y esto incluía precisamente al apóstol Pablo para que fuese apóstol a los gentiles. Pero Jesús no comisionó a ningún sucesor de estos hombres, lo cual nos muestra que el apostolado no era un oficio continuo y duradero y que hasta el día de hoy se suscitara, ¿verdad? Sino que era algo totalmente temporal. Así que el apostolado pues era un tanto pues irrepetible e intransferible, y solo se dio para esa época y nada más. Entonces, si estos grandes apóstoles, ¿verdad?, no los escogió Jesús en ninguno de esos 3 años de ministerio, y tampoco estuvieron presentes en su ascensión a los cielos, y tampoco eran reconocidos por los mismos apóstoles de Jerusalén, entonces estos apóstoles llamados grandes, ¿verdad?, por el mismo apóstol Pablo, sarcásticamente, eran unos falsos profetas. Así de sencillo. Ya que pues en su momento habían llegado a Corinto con su propia iniciativa, adoptando el apelativo de apóstol, como que pretendiendo ser reconocidos como una autoridad, ¿verdad?, como una eminencia, y que sean reconocidos ante toda la grey, ¿verdad? Y esa es la forma en cómo llegaron a Corinto. O sea, buscando ser reconocidos, buscando el aplauso, buscando los reflectores, buscando cualquier cosa. Ellos se sentían como unas verdaderas celebridades, ¿no? Y como muchos el día de hoy se pueden sentir, ¿no? Hay líderes en cualquier latitud, en cualquier iglesia, que se pueden sentir como celebridades, ¿no? Que ni siquiera te puedes acercar a ellos porque se sienten a lo mejor la cuarta persona de la Trinidad. Y que pues estos hombres, ¿verdad?, llamados apóstoles, pues sencillamente no eran más que hombres que estaban predicando un evangelio diferente al que predicaba el apóstol Pablo, y que no tenían ninguna certificación de parte de mi Señor para hablar de las buenas nuevas. Entonces podemos ver que no tenían ningún sustento bíblico, y tampoco tenían una autoridad de parte del Señor, y mucho menos de Dios mismo. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado con todo lo que leemos, con todo lo que nos hablan y con todo lo que pueda aparecer a veces en internet. Entonces, tengan cuidado, mis hermanos y hermanas, respecto a todo lo que
podemos escuchar respecto a las cosas, y sobre todo hay gente que es hasta famosa, ¿verdad? Que les dan muchos likes a todo lo que hacen. Eso no significa que estén hablando bien y hablen certeramente de lo que dice el Señor, sino que en ocasiones podían estar falseando la Escritura. Y hay que recordar que debemos de hacer lo que hacían los hermanos de Berea, que todo lo que decía Pablo, ellos lo iban y lo comprobaban directamente con la Escritura. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer siempre, concienzudamente, para que todo lo que dice un predicador esté escrito en la palabra de nuestro Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, pues solamente será de la cosecha de la persona, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que dudar de todo esto. Ahora, el verso número 6 dice ahí, pues aunque sea tosco en la palabra, está hablando de él mismo, el apóstol Pablo, no lo soy en el conocimiento de todo, y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, él dice, miren, no soy un buen orador. Y yo creo que muchos tampoco lo somos, ¿verdad? Pero en cuanto al conocimiento, él mismo está diciendo de la palabra, creo tener algo de autoridad que me fue conferida por parte de Dios mismo. Él lo está mencionando esto. O sea, él no es un buen orador, pero dice, en cuanto al conocimiento, creo que tengo la autoridad, puesto que fui llamado directamente por el Señor. Estas son palabras del mismo apóstol Pablo. Pero vemos también que Pablo reconoce que carece de esta capacidad de oratoria con respecto a otros hombres, inclusive cristianos de ese tiempo como el mismo Apolos, y que tampoco podía competir con los griegos, que ellos se jactaban o se fascinaban de tener entre sus filas a oradores elocuentes, ¿verdad? Porque si de algo podían tener los griegos una jactancia, es que podían hablar en público y ellos no se equivocaban, ¿verdad? Entonces vemos que los griegos consideraban pues al mismo apóstol Pablo como alguien que se enredaba con sus palabras y lo veían como un orador principiante. Ahora, podemos ver también que el mismo Apolos era un orador en potencia, era un orador preferido inclusive en muchos lugares. Y en Corinto, bueno, pues no fue la excepción, puesto que el primer orador o el favorito de los corintios era precisamente Apolos, y el apóstol Pablo era considerado como de segundo lugar o en un segundo término. Miren ustedes cómo dice ahí, vayan por favor a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 2, verso número 1. Y el apóstol Pablo está hablando aquí en su primera carta respecto a que él mismo no fue con palabras bonitas, no fue con mucha elocuencia. Por el contrario, vean ustedes cómo menciona y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, él está diciendo, todavía me sigo tropezando con esto, todavía necesito seguir aprendiendo de esta elocuencia que los mismos griegos pues han dominado perfectamente. Se puede decir que él no era muy diestro en cuestión de la retórica. Y si podemos ir aparte, ahí donde estamos, váyanse hacia atrás al libro de los Hechos, en el capítulo número 18, vemos que como un elocuente hombre, ¿verdad? El caso de Apolos, vemos que él era un hombre que hablaba elocuentemente. Voy a leer en el capítulo 18 del libro de los Hechos, de los versos 24 al 28. Síganme ustedes ahí con la lectura y yo leo aquí. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Priscila y Aquila eran misioneros en ese momento, ¿verdad? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya es la provincia en donde se situaba Corinto y Atenas, y era donde precisamente el apóstol Pablo estaba predicando en un momento y que tardó hasta 3 años en ese lugar. Y dice luego aquí, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿En dónde? Pues en las iglesias de Corinto y de Atenas. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y está hablando precisamente de la iglesia de Corinto. Y dice luego el verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo reconocía la elocuencia de otras personas, pero que lo hicieran bien y de acuerdo a lo que dice la Escritura. No estaba celoso de ellos. Por el contrario, se sentía orgulloso de que muchas personas pudieran hablar con esa elocuencia y que expusieran así abiertamente el evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, pese a esto, Pablo está reconociendo claramente su falta de elocuencia y que pues en otros momentos también fue capaz de hablar y de comunicarse eficazmente. En Lucas, precisamente, en el libro de los Hechos, registró testimonios del mismo apóstol Pablo cuando estuvo frente al gobernador Festo, cuando estuvo con el rey Agripa, cuando estuvo con los oficiales romanos y que estaba en un juicio y que con todos los líderes de Cesarea él estaba hablando de una forma tan elocuente que todo el mundo se quedaba callado, ¿sí? Inclusive en el capítulo 26, todo el capítulo, en especial en ese capítulo, el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo da un discurso, una predicación, ¿sí?, que se puede decir que es como que el mejor ejemplo de cómo es que él ya había llegado a tener elocuencia. Y aunque su estilo precisamente no se acercaba a ninguno, bueno, pues sí, estaba muy cercano a considerarlo como uno de estos clásicos griegos, los cuales se jactaban de poder hablar en público. Ahora, hay que entender una cosa y hay que reconocer, y el mismo Pablo está reconociendo algo. Él reconocía sus propias limitaciones y voluntariamente reconoció también su deficiencia al momento de hablar en público. Más bien, pudiéramos decir que él era mejor escribiendo que hablando. Y a veces yo creo que también nosotros tenemos que reconocer pues nuestras limitantes para algún ministerio. Tenemos que reconocer para lo que somos buenos y para lo que no somos, ¿verdad? Eso no significa que Dios no desarrolle algún talento en nosotros. Tampoco significa que no pula un don en nosotros, nuestro Dios. Estoy hablando de que si verdaderamente a veces es muy difícil para nosotros, bueno, pues no hay un ministerio en donde yo pueda servir, bueno, puedo servir en otro. Pero lo importante es que estemos involucrados siempre en la obra del Señor, en cualquier ministerio, ¿verdad? Esto es lo más importante de todo. Por ello es que también nosotros, al momento de reconocer nuestras limitaciones, estamos siendo humildes en saber de que lo que hacemos no es por nosotros mismos, sino es porque el Señor ha depositado en nuestro corazón la carga de poder hablarle a otros. Y no importa en ocasiones que lo hagamos toscamente, como el apóstol Pablo aquí se refiere de él mismo, sino que el evangelio también va a llegar a la persona con todo y con nuestras toscas palabras. El Señor va a hacer milagros en los corazones de aquellos que escucharán el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor estará ministrando esas palabras tuyas, y así que tú eres instrumento de parte del Señor. Por otro lado, debemos de considerar que no debemos de tener pena
en ningún momento, ¿verdad?, para poder hablar de la persona de Jesucristo en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Ahora, también podemos ver que el mismo apóstol Pablo se dio cuenta de que sus acusadores habían sembrado un rumor de que su oratoria pues era menos que mediocre. O sea, ellos decían que él era malo para hablar en público, ¿verdad?, y de exponer el mensaje de las Escrituras. Vayan ustedes, por favor, ahí a este mismo, aquí en 2 Corintios, en el capítulo 10, verso 10. Ellos argumentaban del apóstol Pablo, y no dudamos que a lo mejor también algunos de los mismos corintios pudieran decir del mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí, 10:10 de 2 Corintios, pero la verdad dicen las cartas, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Saben lo que está diciendo? Que la presencia del apóstol Pablo, primero, no imponía a nadie en su personalidad, y que su palabra también era menospreciable. Tal vez a lo mejor no tenía la elocuencia como ya estamos mencionando, pero lo hacía de todo su corazón. Sin embargo, dice al inicio del verso 10, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. O sea que tenía una capacidad tremenda para poder escribir tanto del Evangelio, que las mismas cartas hasta el día de hoy, bueno, las tenemos nosotros y nos edifican profundamente en nuestro corazón, ¿verdad? Así que, si pudiéramos decir que si la norma de los griegos era que hablaran con una retórica perfecta, con una elocuencia tremenda, bueno, pues definitivamente los críticos de Pablo pues estaban en lo correcto, ¿verdad? Pero eso no significaba que él no fuera una persona que pudiera exponer el Evangelio, para nada, por el contrario, él podía hacerlo y lo podía hacer muy bien. Entonces podemos decir que el apóstol era ante estos hombres, ¿verdad?, como ya dijimos, un principiante de oratoria, pero un genio en cuanto a los datos y conocimientos de la Escritura, porque nadie podía levantar la mano a poderle aseverar una equivocación al apóstol Pablo en cuanto a todo lo que escribió. Por el contrario, las cartas del apóstol Pablo por algo están en la Escritura, ¿sí?, porque fueron autorizadas, certificadas por el Espíritu de Dios, y es la razón por la cual las tenemos dentro de nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que él tenía un conocimiento tan extenso, una profunda agudeza en cuanto al ministerio, pues del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Vean ustedes, por favor, ahí a la epístola de los Efesios en el capítulo 3, Efesios capítulo 3, versos 1 al 4. Miren cómo menciona: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego dice más: misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿verdad?, a través del Espíritu. Entonces vemos que si alguien tenía un conocimiento profundo, agudo respecto a las Escrituras, es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? El verso 6, mis hermanos, menciona ahí también, y lo vuelvo a leer: aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os hemos demostrado. El apóstol relaciona el término conocimiento con la predicación de buenas nuevas, y todo su conocimiento espiritual iba dirigido hacia la revelación de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Vayan ustedes ahí mismo en el capítulo 4, verso 6, y miren cómo habla respecto a este asunto. Dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció en nuestros corazones, hablando de todos los creyentes, hablando de todos los escogidos, hablando de Él mismo y de los mismos apóstoles, ¿verdad? Que el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que está mencionando aquí? Que si bien nosotros tenemos la luz y el resplandor del conocimiento del Señor, ha sido sencillamente, ¿por qué? Porque Dios mismo ha deseado, primero, escogernos como hijos y segundo, escogernos también para tener su conocimiento. Y este es un enorme privilegio que podemos tener todos los creyentes. Entonces el apóstol Pablo está enfatizando algo aquí en esta carta y en todo lo que significa tener el conocimiento de Cristo, que desde el inicio, se puede decir, de esta misma epístola, en el capítulo número 2, ¿verdad? 2:14 menciona: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto refiere a algo muy importante. El apóstol Pablo, predicaba en todos los lugares donde viajaba y diseminaba la semilla del evangelio por todo lugar. Y este conocimiento, pues desde ese entonces hasta el día de hoy, se ha seguido diseminando a lo largo de los siglos, generaciones y por todos los pueblos del mundo. Pero ¿saben ustedes qué? Que también ha sido de olor fragante. Porque creo yo que el hecho de ser olor fragante, este evangelio, es porque a todos agrada que se les predique el evangelio. Algunos lo van a rechazar porque no lo van a aceptar, ya que se confronta con su propio pecado. Pero muchos otros lo van a aceptar en su corazón para recibir a Jesús y para conocer el Salvador. Lo más importante de esto es de que el apóstol Pablo, en medio de toda esta circunstancia que estaba viviendo, la cual lo tachaban, ¿verdad?, de que no sabía hablar, de que a lo mejor no tenía presencia, o que era tosco al hablar, como él mismo reconoce. Lo importante de esto es que el apóstol Pablo, a pesar de todas sus carencias, él pudo hablar del evangelio y lo hizo certeramente, sabiendo que estaba cumpliendo una encomienda de parte del Señor y cumpliendo también su ministerio. ¿Cuál? De hablar el evangelio a todo el mundo. Esta es una encomienda que el apóstol Pablo le dejó mi Señor Jesús. Pero ¿cuál es nuestra encomienda también? Es posible que nosotros no tengamos toda la elocuencia. Es posible que no tengamos todo el conocimiento. Es posible que seamos tartamudos inclusive para hablar. Es posible que nos dé pena o que a veces nos intimiden por alguna cosa. Pero lo cierto es que el Señor siempre nos va a dar palabra a cada uno para que cuando tengamos a una persona enfrente y que Él nos la traiga para que nosotros le hablemos, tenemos que hablarle con toda libertad, sabiendo de que el Señor va a obrar en la vida de esa persona y sobre todo va a dar el conocimiento de la palabra para que llegue a su corazón. Así que no te preocupes por no tener la elocuencia de muchos griegos y de otros predicadores, solamente preocúpate por exponer el evangelio. ¿Cuál? De que Jesús vino a esta tierra a vivir su ministerio a lo largo de 3 años. Después fue crucificado y fue muerto, pero al tercer día fue resucitado. Y que hoy está en el reino de los cielos y algún día también nos llevará directamente a su presencia. Por ello es que nosotros tenemos que recibir a Jesucristo por la fe en nuestro corazón y también arrepintiéndonos de nuestros pecados para que Él venga y tenga un encuentro con nosotros. Rogamos a nuestro Dios que nos siga instruyendo a través de su palabra y que esta palabra siempre siga siendo expuesta para el beneficio y para la edificación de nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu amor, por el enorme privilegio que tenemos, Señor, de poder tener esta palabra tuya. Rogamos que tú nos bendigas, que tú nos guardes. Ayúdanos a crecer, Señor, y permítenos siempre el poder exponer tu palabra en donde quiera que podamos estar, sabiendo que tú guías
todas nuestras palabras a través de tu Santo Espíritu, para que la gente también te conozca y pueda recibirte en su corazón. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos e Iglesia Jeruel.